alegra mucho que estés con nosotros acá. Además de estos días que hemos compartido, aprovechamos para dialogar un rato sobre algunos temas en particular. Te doy la bienvenida a este espacio de la Red de Estudios Críticos Latinoamérica y quiero aprovechar también para presentarlo. Manuel Canelas es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid. Es magíster en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega Marañón. ¿Es así? Sí, exacto. Y actualmente es diputado nacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, donde preside la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre papeles, los Panama Papers, por favor. Y es también secretario del Comité de Desarrollo Constitucional de la Comisión de Constitución de Diputados. Así es. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Tienes un montón de cosas por contarnos. Buena parte de lo que has dicho es burocracia y no sé si es especialmente interesante de conversar porque ya mañana que retorno a La Paz voy a tener que volver a sumergirme en la burocracia. Entonces, pero sí, hay muchas cosas fuera de estas de las que conversar. No, bueno, mira, yo quisiera aprovechar para que dialogaras un poco sobre lo que sucede en Bolivia. Con los procesos directamente como el ascenso de Evo, lo que sucede con los procesos de comunidades de manera particular en regiones. ¿Cómo tú ves esos fenómenos desde tu postura como diputado? ¿Cómo se dio el proceso particularmente en Bolivia? Bueno, nosotros somos un gobierno ya bastante duradero. El presidente Morales lleva 11 años a cargo de la jefatura del Estado de nuestro país. Llevamos unos últimos años de bastante estabilidad en todos los ámbitos, digamos, más relevantes, económicos, políticos, sociales. El inicio del gobierno no fue, digamos, muy sencillo, a pesar de la contundente victoria de Evo el 2005. Todavía tenías durante los primeros años a las fuerzas conservadoras desplazadas de los espacios de poder, con una actitud muy reactiva a respetar, digamos, el resultado de 2005 y a dejar que el gobierno del presidente Evo ejerza plenamente sus facultades. De 2005 a 2008 es un momento especialmente turbulento, digamos, se instala la Asamblea Constituyente, que me parece obviamente uno de los grandes aciertos, que también era una promesa electoral el 2005, y la derecha, digamos, la reacción local con apoyo internacional intenta concentrar todas sus fuerzas en que no se lleve adelante la constituyente, porque sí sabían que eso iba a implicar un cambio profundo en las reglas de juego y en cómo se hacía política en nuestro país. El inicio del gobierno, digamos, tiene esas dificultades de parte de estas fuerzas desplazadas, pero cuenta con un sostenido apoyo popular. Después de ganar las elecciones de 2005 con 54% y sacarle más de 25 puntos al segundo, hay dos momentos más electorales. El 2006 se eligen a los constituyentes, a mediados de 2006. En esa cita electoral se reafirma la voluntad de la mayoría de apoyar la hoja de ruta del presidente Evo, el MAS arrasa en las elecciones de constituyentes, y posteriormente el 2008, en uno, digamos, de los últimos intentos de la derecha de parar el proceso constituyente, le demandan al presidente Morales, justo 2008, mediados de 2008, la realización de un referéndum revocatorio, siguiendo más o menos el mismo guión que han seguido las fuerzas conservadoras en la región. Le hicieron lo mismo al presidente Chávez, intentaron también poner todos los palos entre las ruedas a la Constitución de Montecristi en Ecuador. Y el 2008 el presidente acepta el desafío, que incluso buena parte del gabinete de ministros le aconsejaba al presidente Evo no aceptar el revocatorio porque no era muy cierto ganar. El presidente acepta el desafío y en agosto de 2008 hay esa cita por el referéndum revocatorio y el 67% de los bolivianos revalida al presidente Morales, y más bien son algunos gobernadores de las regiones opositoras las que la gente revoca. Entonces, ese, digamos, más o menos cierre electoral, consolidación electoral de tu hoja de ruta, más la derrota política que supone llevar adelante la nueva constitución y aprobarla, consolidas y estabilizas ese primer periodo, digamos, del gobierno de Evo. Luego hay una segunda parte, hay una nueva elección general en 2009, que ya el presidente, digamos, con más facultades y menos sabotajes poco disimulados, puede llevar adelante un segundo momento de
puesta en marcha de los planes de reconfiguración estatal más serios, digamos, ¿no? Que tiene que ver con la industrialización de los recursos naturales que previamente habías nacionalizado en 2006, la implementación de la Constituyente. En ese segundo mandato se aprueban 5 grandes normas que se entienden como digamos, la columna vertebral de la implementación de la nueva Constitución, y son justo los años, digamos, de mayor crecimiento y estabilidad económica. Bolivia ha sido los últimos años, sobre todo a partir de 2009-2010, uno de los 2-3 países, siempre hemos estado en el podio de los países que más crece en la región en términos económicos, y que hemos demostrado que se crece sobre todo porque se redistribuye. Yo creo que en esos años Evo consiguió, digamos, terminar con 2 fantasmas: el de la ingobernabilidad, que era lo que querían poner en circulación los primeros años las élites desplazadas, y el de una buena gestión económica, porque generalmente, digamos, los adversarios más astutos reconocen que la izquierda tiene buenas causas, pero que es incapaz de gestionar de manera razonable un país, da igual si es una alcaldía, peor, digamos, una jefatura de Estado. Pero el ejercicio económico de los gobiernos de Evo ha sido, digamos, reconocido desde, no sé, por el Fondo Monetario Internacional hasta la CNN, que ha premiado durante muchos años a nuestro ministro de Economía como el mejor ministro de Economía de la región. Y luego estás en un tercer momento, que ganamos las elecciones de octubre de 2014, con 62%, el que nos seguía tenía 24%, es decir, le sacamos casi 40 puntos al segundo, y ya, digamos, tienes que continuar el cumplimiento de lo que nosotros elaboramos en 2013, que es la Agenda Patriótica 2025. Rompíamos el cortoplacismo, que era una característica de todos los gobiernos anteriores, que simplemente pensaban en utilizar sus años para enriquecerse y no pensar nada a medio plazo. El 2013-2014, que ese es el programa de gobierno que el presidente presenta para las elecciones del 14, planteamos una agenda de 12 años. El 2025 se cumplirán 200 años de la independencia de Bolivia, de 1825 al 2025, y ahí se trazan, digamos, como unas grandes metas de desarrollo, de continuar la erradicación de la pobreza, de inclusión social, y esa es la hoja de ruta que estamos aplicando ahora. No, me alegra mucho poder conocer parte de ese proceso que también, digamos, que a nivel continental poco se ha explorado, ¿no? Porque hay una serie de imaginarios detrás de lo que sucede con cada país como en su autonomía. Y uno de los imaginarios del que quisiera que nos explicaras un poco más es esa diferenciación que hay entre una apuesta desde el indigenismo. Hay indígena, pero no viene lo mismo, o sea, no que yo esté de acuerdo con el indigenismo me hace indígena o al revés, no porque sea indígena estoy obligado a creer en ciertas apuestas desde esta perspectiva. Pero entonces así también hay otro planteamiento en las políticas de Bolivia frente, por ejemplo, al Suma Camaña, al Suma Causay, que también se ha venido implementando de manera micro, pero que algunos gobiernos en diferentes regiones han tratado de explorar. ¿Sí? No sé, Bolivia, teniendo en cuenta pues que un gran porcentaje de Bolivia, de su población hace parte de las comunidades indígenas, ¿cómo lo ven las cuestiones de desarrollo y como perspectiva, más en proyectiva que en la cuestión histórica de cómo venían siendo, sino cómo puede aplicarse de alguna manera a futuro? Claro, yo creo que, digamos, los gobiernos previos al presidente Morales, y no solo en Bolivia, sino en la región, tenían como una idea, digamos, clásica, ortodoxa y con muy pocos matices de lo que era el desarrollo. Yo creo que en diferentes estados, diferentes procesos, han llamado de diferentes modos a la capacidad de pensar el desarrollo de otras maneras. En Bolivia le hemos llamado vivir bien, en Ecuador más o menos dicen el buen vivir, pero en realidad yo creo que lo que logras es abrir la manera de pensar que hay otras posibilidades de llevar adelante. Yo no soy en eso, digamos, muy, ¿cómo diríamos?, muy radical. Yo creo honestamente que los planteamientos, si quieres, más decoloniales, que pensaban que esos años en Bolivia se estaba subvirtiendo la modernidad y tal, a mí me parecen, digamos, planteamientos que desconocen lo existente en Bolivia. Yo creo que es bastante exitoso el haber conseguido romper el monopolio de una cierta idea de desarrollo, de que esta idea, digamos, de que había que crecer primero y que el derrame y el goteo iba a favorecer posteriormente a las clases populares, que tenían que ser pacientes, que tenía que entrar sí o sí la iniciativa privada por la ineficacia de la gestión pública, y solo la iniciativa privada
dejada mucho tiempo con todas las facilidades, sin pagar impuestos, sin respetar las normas y siendo ellos soberanos y no los bolivianos, eso iba a terminar en una suerte de goteo milagroso que le iba a llegar a toda la gente. Yo creo que rompes esa idea y planteas posiciones que no tienen ningún problema con la modernidad. Ahí yo discrepo absolutamente con todas las hipótesis de coloniales y estas cosas, pero que muestran, digamos, unas propuestas de desarrollo que por lo menos aspiran a tener una relación más equilibrada con la naturaleza, que no solo privilegien la iniciativa privada transnacional, que cuidan el fortalecimiento de tu mercado interno, de tu capacidad de consumo interno, de industrialización no en un sentido tremendamente vanguardista, porque en Bolivia no vas a pasar de no tener prácticamente nada de industria a ser el pionero de la industria, qué sé yo, eólica. Pero yo creo que el hecho de haber roto ese monopolio sí favorece que hayan muchas ideas y muchos intentos de desarrollo gubernamental un poco diferentes, que han traído buenos resultados. También creo que, digamos, las posiciones más maximalistas sobre que en Bolivia se iba a plantear, como dicen algunos teóricos, el otro desarrollo, la otra modernidad, partiendo de una premisa equivocada, que es pensar que la mayoría de los indígenas en Bolivia está reñida con el mercado. Eso no es cierto, digamos. Esa idea esencialista de que los indígenas son enemigos del mercado, les encanta vivir siendo nómadas, tal, responde a una realidad muy pequeña en términos, digamos, cuantitativos y en términos de ocupación del territorio en Bolivia, y lo que se ha hecho es abrir el reconocimiento a la pluralidad de lo que es el país, desde los indígenas nómadas que viven cerca de los parques naturales, hasta la enorme cantidad de indígenas urbanos, sobre todo asentados en las regiones periurbanas, que más bien son tremendamente hábiles en su relación con el mercado. Entonces, yo creo que lo que hemos hecho es eso, abrir un poco más el abanico de lo que es posible pensar. Es un poco menos posible hacer cosas diferentes, pero se pueden hacer en términos de desarrollo. ¿Cómo ves desde Bolivia una locación como la que has compartido estos días, que hemos tenido como la oportunidad de dialogar, presentarte un poco un panorama colombiano, pero cómo lo ves tú, bueno, primero como diputado de Bolivia, pero también como ese habitante de América Latina, ¿no? O sea, ahí Colombia está en un momento coyuntural frente a todo, o sea, frente a sus apuestas políticas, frente a las condiciones de diferentes sectores en Colombia, y cómo lo podríamos analizar desde tu perspectiva, desde tu experiencia, estando en un proceso como el de Bolivia durante este tiempo. A ver, yo creo que es muy importante porque a lo largo de las décadas la derecha siempre intenta, yo creo, dos cosas: clausurar la historia, digamos, decir, hay un modelo, un relato, una manera de hacer las cosas que es la única que tiene éxito, y terminan esa operación siempre, digamos, una voluntad de clausurar la historia siempre a su favor, y encontrando, digamos, el enemigo y el modelo de lo que no hay que hacer. Un tiempo fue el comunismo, en el inicio de los 80s la guerra contra las drogas. Entonces, el hecho de que Colombia se haya llevado adelante un proceso de paz, yo creo que también quita fuerza a ese estigma de decir todas las salidas por la izquierda, que desafían la única manera de hacer las cosas que trae buenos resultados, termina en terrorismo, termina en narcotráfico. Siempre tienen eso, una voluntad de cerrar las alternativas y un fantasma que agitar. Ahora lo vemos, digamos, con la voluntad que tienen de construir Venezuela como el mal modelo. Evo Morales, Bachelet, Tabaré, todos terminan en Venezuela si no hacen las cosas como hay que hacerlas. El castrochavismo. El castrochavismo, claro, mezclado con la ideología de género. Y los mapuches. Entonces yo creo que el hecho de que en Colombia, además con un gobierno conservador, sean capaces de romper ese fantasma por dentro, demostrar que la guerrilla, que había estado tremendamente estigmatizada, que con dinero norteamericano tú tenías el imaginario de que eran los narcotraficantes más criminales, y que además era el destino de cualquier experimento de izquierda, sea en Uruguay, en Guatemala o donde sea, creo que va a permitir
abrir mucho más las posibilidades para la izquierda en Colombia y para la izquierda en la región. Claro que nos están intentando construir a la vez que se soluciona relativamente bien el tema en Colombia, nos están intentando posicionar ese fantasma con Venezuela, ¿no? Por ejemplo, la campaña de Vero Mendoza en Perú era una cosa excesiva, cómo estaba la presencia de Venezuela y un poco de Sendero Luminoso, la guerrilla, a ti te gustan las FARC, no sé qué. El hecho de que Colombia y los colombianos hayan apostado por continuar el proceso y por cerrarlo de una manera inteligente, yo creo que le viene bien a la izquierda en la región y a la democracia en la región para tener, digamos, más opciones de plantear otras alternativas. ¿Cuáles consideras que son los retos de la democracia hoy en América Latina? Claro, digamos, yo creo que la respuesta tiene algunos matices dependiendo de qué estados, de qué países hablemos. Voy a procurar responder pensando sobre todo en Bolivia y yo creo que algunas de las respuestas tienen un carácter, digamos, generalizable, porque aunque somos diferentes hay algunas cuestiones que yo creo que pueden ser extrapolables. A mí me parece que en el caso particular boliviano nosotros hemos llevado adelante una tarea, digamos, como de modernización clásica del país que no la había cumplido una burguesía inexistente, digamos, parasitaria, que ni siquiera generaba mucho excedente y el poco generado se lo quedaba. No tenían ni siquiera una idea, no sé, instrumental de construir un Estado que les sirva, sino que eran simplemente, digamos, enclaves muy pequeños para generar una apropiación del excedente solo para sus 4 familias. El hecho de haber construido por primera vez en décadas en Bolivia, con la excepción de la Revolución del 52, estatalidad y haber cumplido, digamos, muchas metas, qué sé yo, por decirte algunas, ¿no? En erradicación de la pobreza, en desigualdad, en reducción de la desigualdad. Tú puedes escoger el indicador que quieras de la CEPAL, de Naciones Unidas, con metodologías diferentes como el Latino Barómetro. Bolivia es probablemente el país, uno de los 2 países mejor parados en la última década en este tipo de tareas. Eso ha conllevado una transformación acelerada y profunda de la composición social del país y de los imaginarios, las aspiraciones y los deseos que tiene nuestra gente, que en 10 años ha visto, no digo todo satisfecho, por supuesto hay mucho más por hacer, pero que la buena parte, digamos, de las demandas materiales en términos de mejora económica se han cumplido. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de calibrar cuáles son cuando tú avanzas y tienes ese nuevo suelo, cuáles son las demandas y las aspiraciones que tiene esta nueva sociedad boliviana y en qué lugares se constituyen esas nuevas demandas de la sociedad boliviana. Yo creo que nosotros estamos siendo un poco incapaces desde el Estado de calibrar bien cuáles son esas nuevas demandas y en qué lugares se constituyen esas nuevas demandas. Nosotros siempre estamos muy orgullosos de que ha habido más Estado que nunca estos 10 años y que eso ha repercutido en la mejora de las condiciones de vida de la gente, pero también ha habido, por un sentido lógico, mucho más mercado que nunca. Y el mercado también tiene una capacidad muy grande de formar deseos, de constituir identidades, y nosotros tenemos que ser capaces de encontrar lo que te digo, ¿no? O sea, cuáles son esas nuevas demandas, esos nuevos sueños y en qué lugares se están construyendo. E intentar intervenir ahí para que eso tenga un sentido progresista, porque esa demanda en construcción, esa identidad en construcción no tiene, digamos, una ruta natural, aunque esas condiciones las generó un gobierno progresista. La resolución de lo nuevo que tú demandas no tiene por qué tener un sentido progresista, puede tener un sentido profundamente, digamos, neoliberal, individualista, tal. Y ahí es donde yo soy un poco más crítico con nosotros mismos, de que tenemos que ser capaces de estar un par de pasos por delante, digamos. La hegemonía siempre es transgredirse, siempre es ir un poco más allá, siempre es intentar aumentar tus bases de sustentación. Incluso si en ese ejercicio no lo logras, mantienes viva, digamos, tu capacidad de captar la pulsación de por dónde va la sociedad. Por ponerte un ejemplo, digamos, nosotros hemos conseguido que la gente entienda que lo público y la economía se llevan bien, que no es verdad que solo lo privado te da buenos resultados en términos económicos. Ahora mismo la mayoría de los bolivianos
y eso lo muestra el Latino Barómetro desde hace varios ejercicios, considera que la presencia del Estado en la economía le genera mejores condiciones de vida, que lo público en la economía es algo bueno. Creo que, por ejemplo, tenemos una asignatura pendiente en lo público en la educación y lo público en la salud. Creo que ahora mismo un ciudadano boliviano sigue teniendo una idea negativa de lo público en la educación y de lo público en la sanidad. ¿Qué sucede cuando eso ocurre? Que el marcador de calidad y el marcador de tu condición de el ciudadano que quieres ser te lo marca lo privado. Tú has mejorado mucho tu vida, digamos, tu familia ha aumentado sus ingresos, pero como sigues teniendo una idea negativa de lo público en relación a la sanidad, cuando estés enfermo vas a intentar llevar a tu hijo a un hospital privado. Vas a intentar que tu hijo se matricule en una universidad privada. Y eso construye una cierta idea de ciudadanía y responde a las nuevas demandas en una clave, digamos, más liberal, más individualista. Y yo creo que esos son algunos de los campos, de las ideas y de las palabras que hemos dejado un poco descuidadas y que para mantener, digamos, el vigor de la transformación en clave progresista es necesario identificar cuáles son esos espacios para disputar que empiezan a ser espacios mayoritarios, ¿no? Yo discrepo con algunos de mis colegas que están siempre muy seguros de, bueno, la derecha no tiene un programa alternativo, no tiene un proyecto alternativo, por ende nunca nos va a ganar las elecciones. Pero el proyecto alternativo no aparece escrito de un día para otro. El proyecto alternativo empieza cuando tú vas perdiendo capacidad de seducir, de responder y de mapear qué lugares y qué cosas son las que se están exigiendo hoy, aunque desde el Estado tardes un poquito en verlo. Respuestas cortas, súper cortas, un juego, ¿listo? Vale. Entonces, un personaje. El presidente Evo. Evo. Un lugar. Un lugar. Mira, yo soy bien poco campestre, tiene que ser un lugar urbano. Una cafetería en las que paso horas y leyendo. Un libro. Un libro. Alguno de Sánchez Ferlosio. Cualquiera en realidad. Una decepción. Digamos, no es una decepción que no esperaba, pero el hacer política siempre tiene un contenido de decepción muy grande, y peor si eres diputado. ¿Y un triunfo? Lo poco que puedes hacer después de decepcionarte en política. Estas partes que son mucho más humanas, mucho más nuestras, creo que es lo que también nos interesa a nosotros en la red de estudios. Sí, es importante, claro. Es importante. Y en ese mismo ambiente quisiera como invitarte, o más bien que le lances un mensaje a las generaciones de América Latina, convocando precisamente a esa fraternidad, pero para mantener una resistencia, una lucha en los territorios. No, yo creo que hay que apostar, o sea, en la medida que uno tiene, no hay una obligación, digamos, no sé, metafísica de tener un compromiso con lo público, pero si uno quiere tenerlo o siente que quiere participar en mejorar un poco las cosas en términos colectivos, da igual si es la gestión de tu barrio o que la universidad sea un espacio más abierto y más habitable, yo creo que la apuesta por el trabajo colectivo y por dedicarle unas horas de tu vida a lo público merecen la pena. Sabiendo eso, ¿no? Que la ratio entre decepción y satisfacción es bastante desigual, pero merece la pena, yo creo. Muchas gracias, Manuel. Nos alegra mucho tenerte aquí en la red de estudios críticos. Muchas gracias. Encantado. Red de Estudios Críticos Latinoamérica.